Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy yo tengo que arreglar este pantalón que está muy desgastado entre piernas. Ahora yo tengo que surcir y arreglar este pantalón. Quería compartir con vosotros. Para esta tarea necesitamos tijera, alfileres, un hilo. El hilo tiene que ser lo más parecido posible. Es muy importante elegir el color. Bueno, casi nunca no se puede que sea igual, pero que sea lo más parecido posible. Y una tela para poner por dentro. Yo normalmente utilizo una tela de punto, de algodón, como la tela de camiseta, porque es muy agradable, es 100% algodón, y cuando el roto es muy grande, el parche también tiene que ser más grande. Si pongo una tela tejana, se marcará mucho y queda como más tiesa la tela. A mí no me gusta el tacto después de surcir, porque el surcido será bastante grande. Por ejemplo, aquí el agujero es muy grande y la tela muy desgastada. Para surcir este agujero yo tengo que coger, yo explico mi manera de hacer, cada uno tiene su manera y se puede hacer, hay muchísimas maneras de arreglar, ¿vale? Yo, para tapar este agujero, pongo la tela por dentro, esta tela, cogiendo la parte más buena, no desgastada del pantalón. Más o menos esto. Aquí es enorme. Y siempre pongo dos trozos diferentes. Con una tela no se puede hacer la misma forma en dos lados. Hago primero esta parte, después el segundo. ¿Vale? Esta forma. Aquí ya estoy poniendo la tela por dentro, que se tape todo el agujero y que coja la parte más buena de la tela, la parte no desgastada. Sujetando esta tela, ahora colocamos los alfileres. Por la señal que hemos hecho. Ya hemos colocado los alfileres y ahora damos la vuelta y cortamos el resto de la tela. Lo bueno de esta tela, que no hay que remallar, no se deshilacha. Ya hemos recortado la tela que sobraba. Ahora pasamos a la máquina. Yo para coser siempre empiezo por aquí, desde arriba hasta el tiro y este trozo del tiro, y después todo de arriba abajo, todo hasta el final. Cuando llego al final, corto el hilo y otra vez empezaré desde aquí. La parte más roto y desgastado, surciré más túpido, más pequeñito. Vamos a pasar a la máquina. Ya tengo la máquina enhebrada con el hilo azul y la puntada mejor que sea más pequeño, se notará menos. Vamos a empezar.
seguimos eso hasta el final, hasta la aguja, cosiendo de arriba a abajo, pero al mismo momento cerrando el agujero. No es montando una tela por encima del otro, no. Que quede igual como estaba antes, ¿vale? Que no quede algún agujero o que no se vea la tela del dentro. Seguimos. Ya hemos llegado al final, pero no hemos grabado todo porque es un trabajo muy entretenido. Quito las agujas. Ya hemos terminado, hemos llegado al final, pero no hemos grabado del todo porque es un trabajo muy entretenido, muy lento. Ahora empezaré de nuevo a surcir, pero más pequeñito, más cortito y más túpido. Unos trozos así. Vale, surciré todo de nuevo. Hemos surcido este trozo, ahora vamos a pasar con la máquina este lado y después, ya he llegado hasta aquí y después bajaré un poco más para que no se note tanto, que quede un poco más disimulado. La tela llega hasta aquí, ¿eh? Ya está, ya hemos terminado. Ahora lo planchamos y hacemos lo mismo con el otro lado. Para arreglar el otro lado, seguí las mismas tareas, paso a paso, y ya terminado de arreglar. Planchado un poquito por dentro y por fuera. Por dentro tenemos esta parche y los surcidos. Esto es más grande porque el agujero era más grande. Estas líneas que son más túpidas que la parte más gastada. Ya hemos logrado arreglar este pantalón. Hemos tapado los agujeros que tenía, unos agujeros muy grandes, y el pantalón era muy gastada. Ya está para hoy. Si te ha gustado el vídeo, dame like y suscríbete si quieres seguir viendo este tipo de tutoriales. Muchas gracias, hasta pronto.